si se acuerdan, Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer dos versículos para que así se sienten muy cómodamente a oír la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, estamos estudiando el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23, donde habla precisamente acerca del fruto del Espíritu Santo, que es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Esto es lo que estamos estudiando. Y así que vamos a seguir con este estudio. Siéntense muy cómodamente y con mucha atención a la palabra de Dios. No se distraigan con otra cosa. Estamos única y exclusivamente aquí para oír la palabra de Dios. Hemos estado ya por un tiempo estudiando el libro de Gálatas, y esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y lo hizo con la intención de destruir la idea del judaísmo. Con esa intención fue escrita. Todos los que han estado al pendiente de estas enseñanzas ya lo pueden comprender perfectamente. Si ustedes quieren escuchar los demás mensajes, pues pueden hacerlo en YouTube. Ahí siempre están todos en orden, todas estas enseñanzas en nuestra página. No sé si también estén, ahí ustedes vayan y vean lo que hemos aprendido durante ya 30 enseñanzas, porque estamos en la número 31 aquí. Y la idea de Pablo al escribir esta carta era porque los del judaísmo buscaron la manera de descreditar al apóstol Pablo. Así que los capítulos 1 y 2 del libro de Gálatas son una defensa de su apostolado. En los capítulos 3 y 4 vemos que son establecidos precisamente para hablar acerca y enseñar acerca de la salvación por fe y por gracia. Todo esto ya lo hemos estudiado. Estamos en el capítulo 5 y en los capítulos 5 y 6 muestran a los cristianos y nos enseña como cristianos que nuestro caminar debe de ser por la fe, por la gracia y no por la ley. Y es aquí donde hemos estado nosotros estudiando de una manera profunda acerca de esto. Y en mi último mensaje hablé acerca del amor divino de Dios, acerca del amor ágape. Y nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la Biblia, a lo que aprendemos, a lo que hemos aprendido aquí, estableció que este amor o caridad debía de ser como la característica más distintiva de lo que es un verdadero cristiano. El amor o la caridad, o lo que es un verdadero discípulo. En esto dijo Jesús que todos iban a conocer que somos sus discípulos o que somos sus seguidores, porque es lo que significa discípulo. En esto van a conocer que son mis discípulos en el amor que se tienen los unos con los otros. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 12, Jesús dijo: este es mi mandamiento. Escuchen, no es una opción, es un mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Y luego dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado.
En Juan 13:34 también encontramos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde vamos nosotros a poder identificar que es la característica más distintiva que puede distinguir a un verdadero hijo de Dios, a un verdadero seguidor de Jesús. Este es mi mandamiento, Juan 15:12, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Ahora bien, dice Primera de Juan capítulo 2, versículos 9 y 10, porque quiero hablar un poquito más antes de entrar a nuestro siguiente tema acerca de esto. Primera de Juan 2, 9 y 10 dice de esta manera: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal todavía está en tinieblas. ¿Por qué el amor es lo que más distingue a un seguidor de Jesús? Porque el amor nos identifica con el verdadero Dios al que nosotros servimos. Aquí vemos, el que dice que está en luz, el que dice que es cristiano y todavía no ha logrado dominar, todavía no tiene dominio propio, todavía está luchando con el rencor, todavía está luchando con la amargura, con el odio. Entonces, si dices que estás en luz, pero tienes estos sentimientos todavía en tu corazón, significa que estás todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, versículo 10, está en luz y no hay tropiezo en él. Aquí está la seguridad, la característica que realmente identifica a un verdadero hijo de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Recibiréis poder, Hechos 1:8. Es decir, recibirán el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante que el Espíritu Santo esté en nosotros? Como dice 1 Corintios 6, 9, 19 y 20. ¿Por qué es importante que el Espíritu Santo habite en nosotros? ¿Por qué es importante ser templo del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos capacita para poder amar de esta manera. Escuchen ustedes, el Espíritu Santo nos capacita para poder amar de esta manera. Para que a través de este poder que nos capacita, nosotros podamos dar fruto del Espíritu Santo. Porque es el amor de Dios, no es amor nuestro. Es el amor de Dios el que hace posible esto. Número 1. Número 2, el Espíritu Santo está en nosotros para que pelee contra las obras de la carne. Entonces, número 1, el Espíritu Santo está en nosotros, somos templos del Espíritu Santo, porque el amor de Dios que fue derramado, dice Romanos 5, el amor de Dios fue derramado en nosotros, creo que es Romanos 5:5, fue derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Qué interesante lo que, no sé si estoy correcto con el versículo, ok. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da esta capacidad de amar. Y número 2, decíamos, el Espíritu Santo habita en nosotros para que pelee en contra
de nuestros pecados, para que pelee en contra de los deseos de la carne. Y esto lo encontramos en Gálatas 5:17. Es decir, que el Espíritu Santo está en nosotros para capacitarnos para la victoria. Para la victoria emocional, es decir, para no permitir que el rencor, que el odio, que la venganza, que el resentimiento tome el control de nuestras vidas, mientras el Espíritu Santo esté en nosotros, nos va a capacitar para pelear en contra de esos pecados que tenemos. El que dice, por eso Juan dice, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces no necesitarías al Espíritu Santo en tu vida. Es decir, que la persona que es victoriosa en estas dos cosas en su vida es el que es verdaderamente victorioso. Pero si tú no vences la carne, si tú no vences los impulsos, los deseos carnales, entonces no eres victorioso. Porque está claramente establecido en la Biblia que el Espíritu Santo viene a nosotros, Gálatas 5:17, para que pelee en contra de la codicia de la carne. Y como son opuestos, pelean en nosotros. Pelea en nosotros el Espíritu Santo en contra de las tentaciones. Pelea el Espíritu en nosotros en contra de la envidia. Pelea el Espíritu Santo en nosotros en contra de los homicidios. El Espíritu Santo pelea en nosotros en contra de la hechicería, en contra de los pleitos, de los celos, de las iras, de las contiendas, de la fornicación, de la inmoralidad. Y el que no es victorioso en esta área, no es victorioso. Es un ambiente donde nadie mira, donde ni siquiera tu esposa ve, que es el testigo más cercano a nuestras vidas. Ahí es precisamente donde se libra la batalla espiritual. El espíritu pelea contra la carne y la carne contra el espíritu. Estoy muy cansado hoy, no quiero levantarme para ir a la iglesia. La carne se quiere quedar echada, acostada. Perdón por la palabra. Díganme, si no es una lucha es una lucha porque nosotros tenemos que pelear en contra de los sentimientos humanos. Tenemos que tener determinación, tenemos que tener convicciones para poder pelear en contra de los deseos de la carne. Si ustedes se dejaran vencer por los deseos de la carne, no estuvieran aquí, pero ustedes se levantaron, tuvieron tiempo para leer la Biblia, para tener un tiempo de oración y para poder prepararse y para poder venirse. Eso significa que hay victoria en esa área de sus vidas. Porque preferiríamos quedarnos tranquilos en casa, acostados, descansar más. Pero cuando nosotros entendemos que hay una pelea que se está librando en nuestra vida espiritual, entonces son más fuertes las convicciones espirituales que lo que la carne pudiera a nosotros ponernos como tropiezo. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que en esta área es donde nosotros tenemos que pelear. Recibiréis poder, dice Hechos 1:6 al 8. Poder para que puedas vencer absolutamente todo lo que tiene que ver con las concupiscencias de la carne. Para eso se nos dio el Espíritu Santo. Yo no entiendo por qué han sacado tan fuera de contexto lo que es la presencia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Porque
Tú vas a iglesias donde ves cada show que se avientan, pero gente que ni testimonio tiene. Y dice que la tomó el Espíritu Santo y empezó a hacer cada ridiculez, pero conoce su vida y te das cuenta que no concuerda lo que la Biblia nos enseña acerca de la razón por la que el Espíritu Santo habita en el creyente. Cuando el Espíritu Santo habita en el creyente, el cristiano da fruto del Espíritu Santo. Tiene caridad, tiene gozo, tiene paz, tiene tolerancia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Mientras que ese tipo de personas es todo lo contrario, son intolerantes, no son humildes. Creen que porque hacen shows como esos, ya nadie los puede tocar. Son intocables. Pero el Hijo de Dios es conocido por estas dos cosas. Número uno, por el amor que se tienen los unos con los otros. Número dos, porque aprenden por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, por su Espíritu, a pelear en contra de todo lo que va con el fruto del Espíritu Santo. Número dos, aprende a pelear en contra de su pecado. Tú tienes como hijo de Dios que aprender a pelear en contra de tu pecado. Esta es la parte más importante de la vida del cristiano. El Espíritu Santo no está allí para andar de payaso ni para apantallar a nadie. Está para que pelees en contra de los deseos carnales que batallan contra el alma. Para eso está el Espíritu Santo en tu vida. Así que bájale una rayita y empieza a trabajar en esa área. Si esa es la idea que tienes del Espíritu Santo en tu vida. No les digo a ustedes, les digo a la cámara. Porque yo sé que Dios poco a poco va a ir enseñándonos cómo debemos nosotros dirigirnos para poder servir a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que el que es vencedor en estas dos áreas importantes de su vida es un verdadero victorioso en Cristo Jesús. Por eso la Biblia en Gálatas 6, 4 y 5 nos dice que tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Así que cada uno de ustedes, fíjese bien lo que dice aquí el apóstol Pablo. Cada uno de ustedes examine su obra. Examina, ¿estás siendo victorioso en estas dos áreas? ¿Peleas contra tu pecado o dejas que se anide el pecado y se convierte en algo constante? Hay que pensar, piensen mucho en esto. Cada uno de ustedes examine, ¿estás peleando en contra de la pornografía? ¿Sí o no? Esa es la importancia. ¿Estás peleando en contra de la inmoralidad en tu vida privada? Porque el Espíritu Santo está ahí para pelear. El Espíritu Santo se opone a toda la inmoralidad. El Espíritu Santo se opone a toda la mentira. Y si está en ti, tiene que oponerse. ¿Estás peleando en contra de la amargura, del rencor, del odio, del resentimiento? ¿Estás peleando? ¿O lo estás dejando que se anide en tu vida? Esa es la razón por la que el apóstol Pablo aquí nos dice, examine cada uno su obra. Y entonces tendrá solo gloria respecto de sí mismo, porque es una batalla interior, una batalla entre el espíritu y la carne. Y no es una pelea en otro, no es que aquel, no es fulano, aquel me hizo caer, aquel me indujo al pecado, no. Tenemos que entender que esto es algo que nosotros tenemos que librar diariamente en nuestra vida privada para poder mantenernos firmes en Jesucristo, para mantenernos victoriosos en Jesucristo. No existe otra forma de ser victorioso.
Perdónenme, pero no existe otra manera de ser victoriosos en Cristo Jesús, solamente así como la Biblia nos lo enseña. Así que examine cada uno su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno o cada cual llevará su carga. Cada cual llevará su carga. Es decir, tú tienes que hacerte responsable de tu vida espiritual individualmente. Individualmente. Y el versículo 8 dice, porque el que siembra para la carne, el que no vence los deseos de la carne, ¿qué va a cosechar? Corrupción. Gálatas 6:8. Va a recibir la cosecha de la corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, ¿qué es lo que va a cosechar? Vida eterna. Aquí está la importancia de entender lo que significa andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos o las concupiscencias de la carne. Gálatas 5:21 nos dice que estos son los efectos de lo que es sembrar para la carne. Gálatas 5:21. Vamos ahora a hablar acerca del segundo ramillete que contiene el fruto del Espíritu Santo. Es Gálatas 5:22, perdón. Mas el fruto del Espíritu es caridad o amor. Y el segundo fruto o el segundo ramillete del fruto del Espíritu Santo es el gozo. Y la pregunta más importante aquí para poder continuar es ¿cuál es su naturaleza? La naturaleza del gozo. De acuerdo a lo que la Biblia enseña, no es algo superficial. No está relacionada con las circunstancias. Vamos a ir aprendiendo esta área tan importante de lo que es el gozo. No es el tipo de gozo que sientes cuando algo bueno está sucediendo en tu vida, cuando todo está a la perfección. No es ese tipo de gozo. Es un gozo que no está relacionado con las circunstancias cambiantes. Es un gozo que no tiene que ver con que si estás sano o estás enfermo. Nada que ver con que si estás solo o estás en una multitud. Nada que ver con que si tienes alimento en casa o no tienes tu provisión. Es decir, es un gozo que no tiene nada que ver con tus circunstancias. Sean positivas o sean negativas. Si tienes problemas o no tienes. Esta palabra gozo no está relacionada con absolutamente nada de esto. La palabra relacionada con el gozo es la palabra feliz. Feliz, y está relacionada precisamente con la palabra de suceder, y está relacionada con la postura de lo que realmente puede y debe suceder. Y la palabra feliz significa que te gustan las circunstancias. Qué interesante.
quiere decir que disfrutas tu vida a pesar de las circunstancias en las que estés viviendo. Esta es una alegría, es un gozo que es profundo y arraigado. Es algo que está arraigado hasta lo más profundo del corazón del hombre, que no se mueve, que es inamovible, es inmutable, es algo natural en la vida de una persona. Es un gozo tan profundo que nos proporciona satisfacción y contentamiento. Es decir, que si el gozo del Señor está produciendo en nosotros satisfacción y contentamiento constantemente, eso significa que estamos dentro del gozo del Señor. En Nehemías 8:10 dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero estamos hablando de lo mismo, un gozo que pertenece al Señor. Es un gozo que nos ha sido a nosotros dispensado por Dios. Al igual que el amor, como lo estuvimos estudiando, al igual que el amor de nuestro Dios y Salvador, la caridad, el amor ágape, es algo que también nos ha sido dispensado por Dios. Por eso es el fruto del Espíritu Santo. Así que nuestro gozo no sube y baja según las circunstancias. Esto es muy interesante poder descubrirlo en esta mañana, porque es inmutable, es inmovible. Es tan profundo, tan inmovible, tan inmutable como que Cristo vive en nosotros. No sé si ya pudieron visualizar la profundidad de lo que es el amor y el gozo. Es por el que vive en nosotros, por nuestro Señor Jesucristo. Es inmutable porque es parte esencial de la naturaleza de Dios. Y nosotros hemos sido, ¿qué? Participantes en el nuevo nacimiento de su naturaleza divina. Siempre la Biblia siempre que se refiere a ese gozo, la Biblia notamos nosotros que tiene cualidades divinas. Hoy creo que podemos descubrir estas cualidades divinas que tiene este gozo. En Primera de Pedro 1, 8 y 9, vemos que esas eran precisamente las cualidades de Jesús, al cual no habiéndole visto, le amamos, en el cual creyendo, aunque al presente nosotros no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorificado. Es decir, es un amor tan profundo que tiene cualidades divinas. Es un gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es precisamente la salvación de nuestras almas. ¿En qué está basado este gozo? De acuerdo a lo que escribe el apóstol Pedro, está basado en la salvación eterna que nosotros hemos recibido de nuestro Dios.
O sea que no importa lo que pase en mi vida, no hay absolutamente nada que altere mi salvación, porque es una salvación eterna. No hay algo que altere mi gozo, porque es algo que Dios me ha dado y lo ha impregnado, lo ha derramado en mi vida y en mi corazón. Es algo excelente y maravilloso que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo escribió en el libro de los Romanos, capítulo 8, algo que tiene que ver precisamente con las convicciones profundas y arraigadas en lo que es nuestra salvación. Romanos capítulo 8, versículo 35. Comienza el apóstol Pablo descifrando varias preguntas desde el versículo 34. Pero dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún también el que resucitó, quien además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. ¿Habrá algo que me robe el gozo de la salvación? Es una pregunta muy interesante que ahora podemos meditar. ¿Habrá algo que te robe el gozo de la salvación? Como lo hizo David. La Biblia dice que David perdió el gozo de la salvación. Y en el Salmo 51 tuvo que pedirle a Dios que intercediera, que le ayudara, que lo fortaleciera. Y le dice, Señor, vuélveme el gozo de la salvación. No la salvación, sino el gozo de la salvación. Como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Pero la pregunta es, ¿esto matará el gozo del Espíritu Santo en tu vida? ¿O eres tan débil que cualquier cosa mata el gozo? Te apachurras. Cuando la Biblia nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Antes, dice el apóstol Pablo, en todas estas cosas hacemos más que vencer. Es decir, el gozo no se apaga. El gozo de la salvación. Hacemos más que vencer, no por nuestras fuerzas, no por nuestra capacidad, sino por aquel que nos amó. Por aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, absolutamente nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es tener convicciones espirituales arraigadas hasta lo más profundo de nuestro ser. Es la única forma de hacer que el gozo de Dios permanezca en nosotros por su Espíritu Santo. Por su Espíritu. ¿Por qué razón? Porque hay una herencia para mí. De acuerdo a lo que escribió el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:4. Hay una herencia para mí incorruptible. Hay una herencia para mí
que no puede contaminarse ni puede marchitarse, reservada en los cielos. Por eso estoy seguro que muchos de ustedes se van a fortalecer y van a llenarse del poder del Espíritu Santo y van a pelear la buena batalla, y no va a haber absolutamente nada que los aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos esperando precisamente esta herencia que no puede marchitarse, reservada en los cielos. Estamos esperando ese momento. Pronto va a llegar. Y no hay absolutamente nada que pueda cambiar eso. ¿Están de acuerdo conmigo? No hay nada que pueda cambiar eso. Absolutamente nada. Ya está. Ya está reservada en los cielos esa corona, esa herencia. Es nuestra. Nos pertenece. Somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Estamos ligados a esa herencia que no puede marchitarse, que no puede contaminarse, y precisamente no hay nada que pueda cambiar eso, porque es un gozo establecido en nuestras vidas, basado en las promesas eternas inmovibles, por el poder de su Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué precioso es esto! Es un gozo establecido en nosotros por la herencia eterna que estamos esperando. Vemos entonces a Cristo hablando de nuevo a los discípulos en el aposento alto. En Juan capítulo 16, versículo 20. Vamos a esta porción. Juan 16, 20. Y les dice a sus discípulos: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Es decir, cuando yo vaya a ser crucificado, ustedes llorarán, el mundo se alegrará. Pero su tristeza será cambiada por gozo. Es decir, la tristeza por la que iban a pasar se iba a tornar en un gozo, en una alegría, en una bendición, en una celebración. Versículo 21. La mujer cuando pare tiene dolor, pero cuando llega la hora y después que ha dado a luz un hijo, ya no se acuerda del dolor que tuvo, ya no se acuerda del dolor que padeció, sino que el dolor se convierte en gozo de que haya nacido, de que haya habido un nuevo nacimiento. También pues nosotros, dijo Jesús, vean ustedes también, ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón. Se gozará vuestro corazón. Tendrán tristeza el viernes, pero su tristeza se convertirá en gozo el domingo, que es el día de la resurrección de Jesús. Y lo ilustra también Jesús con el hecho de una mujer que está de parto. Tiene dolor por la llegada del bebé, y cuando el bebé nace,
Ya no se acuerda del dolor, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de ver en sus brazos a un bebé. Ahora están tristes, pero su corazón se alegrará. Y noten la parte final del versículo 22. Cuando llegue este gozo a sus vidas, qué interesante lo que dice Jesús. Este gozo nadie se los quitará. ¡Wow! ¡Qué precioso es esto! Disfruten de la palabra, mis hermanos. Este gozo nadie lo va a quitar de sus vidas. Nadie. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni cuchillo, ni persecución, ni hambre. Absolutamente nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie va a quitar este gozo de ustedes, porque Cristo resucitó y Él está vivo. Y Él vive para siempre. Y en muy poco tiempo los discípulos descubrirían la admirable naturaleza del don de la salvación y el Espíritu Santo dado por Dios a través de la obra excelente y maravillosa de salvación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es algo que ellos pudieron experimentar. Y en el libro de los Hechos capítulo 2 se registra la venida del Espíritu Santo y el poder del gozo presente en la iglesia primitiva. Del capítulo 2, todo el capítulo 2 del libro de los Hechos, encontramos claramente establecida la forma en que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia y todos comenzaron a gozarse y a darle la gloria, a darle la alabanza, a darle todo el honor al Dios y Salvador, y no tenían miedo ir al Coliseo romano. No había nada que les quitara el gozo. Antes, al contrario, morían dándole toda la gloria y toda la honra al Señor. Está establecido en la historia. O el hecho de estar en la cárcel, Pablo y Silas, lejos de estar tristes porque los habían tomado presos, dice la Biblia que comenzaron ¿qué? A exaltar y a glorificar el nombre de Jesucristo, y las cárceles se abrieron las celdas. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y en Hechos 13:52 dice la Biblia que los discípulos estaban, y escuchen ustedes, a ver si lo pueden leer conmigo. Los discípulos estaban llenos ¿de qué? De gozo. ¿Y de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y qué andaban haciendo? ¿Echando bolidos y payasadas? No, porque eran vencedores en el hombre interior por su Espíritu. Aquí está. Eran llenos, absolutamente llenos del gozo y del poder del Espíritu Santo. Qué maravilloso es esto. Quiere decir entonces que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hizo precisamente que ese gozo llegara a sus vidas, un gozo eterno que no puede ser quitado absolutamente por nada. El poder de la salvación que vino a la vida de la iglesia primitiva es la que lo mantenía fuertes en el Espíritu. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Cristo nuestro Señor, vemos que fue el que hizo posible que este gozo, que esta salvación llegara
porque Él fue precisamente quien pagó el precio de nuestra redención, para poder nosotros recibir una herencia incorruptible, reservada en el reino de los cielos. Y por eso la Biblia nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestra merced es que grande en los cielos. Es grande en los cielos. No hay lugar para la tristeza. Estamos contentos, alegres, agradecidos con el Dios y Salvador que nos dio la salvación y las promesas de las que ahora ya estamos disfrutando. No las vamos a disfrutar, sino que ahora ya disfrutamos, ya nos gozamos, ya aprendimos a pelear en contra de todo aquello que va en contra de la obra de Dios que Él está llevando a cabo en nuestras vidas, y eso es precisamente lo que nadie puede parar ni detener en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo escribió: cumplid mi gozo. Necesitamos nosotros entender que cuando venimos a la Biblia, a la palabra de Dios, nosotros estamos disfrutando de una palabra que nos da a nosotros todas las posibilidades de poder entrar en un ambiente de salvación necesario para nosotros, para cada uno de nosotros, y ver que todo lo que hacemos no es en vano. En Filipenses capítulo 2, con esto termino. Tengo mucho todavía que hablar, pero vamos a terminar aquí. Escribió de esta manera el apóstol Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, escuchen, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas de misericordia, dice Pablo, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo. Tienes que sentir lo mismo, el dolor por los demás, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos de los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Que haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. La palabra consolación también puede traducirse como ánimo del griego. Es decir, que significa ponerse al lado de alguien para ayudar, para aconsejar y para exhortar. Ahora bien, comunión del Espíritu se refiere a la participación común en la vida eterna que es suministrada en nosotros por el Espíritu Santo que mora en el creyente. O sea, tenemos el gozo de la salvación. Tenemos el gozo de la salvación. Disfrutemos lo que ahora tenemos, que es la salvación. Y Él completará la obra que Él ha comenzado en cada uno de nosotros. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder en esta mañana. Bendito sea el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pónganse de pie en esta mañana.